Y ahora el turno es para Kamala Harris, actual candidata por el Partido Demócrata, luego de la renuncia del presidente Joe Biden a la carrera en Estados Unidos. Se metió con el que no debía y, al igual que Trump, sufrirá las consecuencias. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Estados Unidos y El Salvador ha sido, en los últimos años, un terreno de constantes tensiones y desencuentros. Uno de los episodios más significativos ocurrió cuando la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arremetió públicamente contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele tras la destitución de jueces en el país centroamericano. Este acto, catalogado por Harris como un intento de socavar la independencia judicial, marcó un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre ambos países y abrió un debate sobre la intromisión estadounidense en los asuntos internos de El Salvador. Kamala Harris afirmó con contundencia: el Parlamento de El Salvador actuó para socavar al más alto tribunal de la nación. La independencia judicial es crítica para la salud de una democracia y para tener una economía fuerte. Estados Unidos debe responder, comentó. Estas palabras, que son un poco fuertes y también reflejan una postura intransigente, delinearon una clara línea de confrontación entre la administración Biden y el gobierno de Bukele. El contexto de esta confrontación es clave para entender la magnitud del choque. El nuevo Congreso salvadoreño, dominado por aliados de Bukele, decidió destituir a los 5 magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de tomar decisiones arbitrarias. Asimismo, se destituyó al fiscal general Raúl Melara por considerarlo cercano a la oposición. Este movimiento, considerado por muchos como una consolidación del poder ejecutivo sobre el judicial, fue visto por la comunidad internacional y especialmente por Estados Unidos como una amenaza a la democracia. La reacción de Harris no fue aislada. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, también expresó su seria preocupación y destacó que el fiscal general era un socio efectivo de Washington en la lucha contra la corrupción y el crimen. Estas declaraciones subrayan el interés estratégico de Estados Unidos en mantener una influencia directa sobre el sistema judicial salvadoreño, una influencia que Bukele y sus aliados decidieron desafiar. Para entender la gravedad de la situación es necesario remontarse a la historia reciente de las relaciones entre ambos países. Durante décadas, Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en la política interna de El Salvador, a menudo utilizando la ayuda económica y la cooperación en seguridad como herramientas de influencia. La llegada de Bukele al poder marcó un cambio significativo, ya que su administración ha mostrado una clara intención de reducir la dependencia de Estados Unidos y fortalecer la soberanía nacional. Bukele, un líder carismático y controvertido, ha ganado popularidad por su estilo directo y sus políticas de mano dura contra el crimen. Bueno, bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy bien, Ivette. La verdad, disfrutando de muy buena temperatura, así que ha sido generoso el clima esta vez con los argentinos. Bueno, viendo el panorama y como siempre hemos señalado, es imposible referirse a cualquier suceso mundial sin tomar en cuenta lo que ocurre en Estados Unidos por el grado de influencia que todavía ejerce esa potencia occidental en la opinión pública mundial. Sobre todo ahora que está enfrascada en una feroz campaña presidencial donde ha habido de todo. Y bueno, ya viste, un intento de magnicidio de Donald Trump, puesto en duda hoy mismo por el FBI, que dudaba si era una bala o una esquirla, aunque no duda de que realmente hubo un tirador y que fue ultimado, pero lo que dudaban era qué cosa era lo que había impactado en la oreja. Pero bueno, luego han seguido los ecos de la división que hizo Joe Biden de su puesto como candidato a la carrera electoral, del mensaje que dio recientemente ayer sobre la unidad de la democracia a nivel mundial, bla, bla, bla. Y ayer el número 2 de Biden, la número 2, vamos a ser claros, la afroamericana, que él respalda
para que ocupe su puesto en la candidatura, me refiero obviamente a Kamala Harris, lanzó su primer spot de campaña acompañado de la mítica canción Freedom de Beyoncé. Así que esto no quiere decir que el mundo solo mire hacia el país del norte de América, porque para los amantes del deporte, la apertura de los Juegos Olímpicos de París en Francia, pues ha sido un momento de gran expectación en el día de hoy, en medio de un clima tenso que se está viviendo en Europa y donde, dicho sea de paso, ya se produjo hasta un sabotaje masivo a la compañía de los ferrocarriles francesa, con incendios que se provocaron para intentar paralizar esa red de trenes de alta velocidad que dicen que afectó a más de 800.000 personas, entre ellos incluso atletas que iban a participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Bueno, Ivette, así que es en medio de este panorama que se insertan las dudas, las sospechas, las conjeturas, todo sobre la relación que han tenido y que pudieran mantener en el futuro próximo, digamos, Kamala Harris y, caso de llegar ella al sillón de la Casa Blanca, obviamente, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, porque todo apunta a una relación entre Estados Unidos y El Salvador que viene atravesando uno de los peores distanciamientos diplomáticos y económicos de su historia reciente. Una relación que ha estado salpicada de desencuentros desde el año 2021, calculan los analistas. Es que viene produciéndose esta saga de amor y de odio. Así que el caso es que eligen como referencia la toma militar esa que hubo del Congreso salvadoreño en febrero del 2020, creo que fue, sí, donde señalan que Bukele utilizó militares y policías para allanar la sede del Congreso y aprobar una ley, o sea, una ley, no, un plan de seguridad, y que esa acción generó mucha controversia entre Estados Unidos y el presidente salvadoreño. Más adelante voy a explicarles cómo se ha desarrollado o cómo han tenido lugar en los cortocircuitos, los chispazos y los desencuentros entre Kamala Harris y Nayib Bukele. Adelante. Pues sí, Margarita, es que ha sido una relación con El Salvador de tiempo atrás en Estados Unidos, con Estados Unidos, y Estados Unidos ha tenido también movimientos en los que se le ha criticado su injerencia en política, en la política salvadoreña. O sea, no es la primera vez que ocurre. De hecho, en las elecciones del 2004 se trató de evidenciar este proceso donde Estados Unidos metió allí la mano y obviamente las políticas de Nayib Bukele no les han caído muy bien porque no ha seguido la línea que ellos están dando. Entonces, al ser Nayib Bukele en primer lugar una persona que rompió ese esquema que se venía manejando de sumisión y de voy a hacer lo que ustedes digan. Recordemos que El Salvador viene con una historia bastante complicada, con la guerra que hubo interna y fue bastante dura, donde también, dicho sea de paso, Estados Unidos tuvo su participación directa, aunque aunque lo pretendan negar, ¿no? Como siempre, ellos hacen de las suyas y luego se lavan las manos. Pero esto ha precisamente llevado a una evolución donde al llegar una persona como Nayib Bukele que va totalmente en contra de este establecimiento, pues lleva a tomar ciertas posiciones del gobierno estadounidense contra sus medidas. Entonces, cuando llegó el tema de las pandillas, sugirieron que había unas negociaciones, que como así, que no sé qué, pero cuando Bukele se pone firme y lleva a las pandillas ya a este centro carcelario de máxima seguridad y logra
restablecer la seguridad del país entero. Entonces lo acusan de violar los derechos humanos y Bukele le responde, ¿no? ¿Ustedes de qué me están hablando si ustedes mismos hacen cosas peores? Entonces nadie les está diciendo cómo gobernar, no se metan aquí, ustedes no me están ayudando a mí, no hacen nada, pero sí critican básicamente, palabras más, palabras menos. Esa es la postura de un Nayib Bukele. Llega Nayib Bukele también y dice, yo no voy a continuar permitiendo la corrupción en El Salvador, porque es que ese es el principal problema. Yo creo que de todos los gobiernos, Margarita, no es el único. En los países de Latinoamérica y en muchos otros países, la corrupción es la reina. Y eso es lo que impide que los gobiernos funcionen, que los proyectos salgan adelante, porque la corrupción es un cáncer horrible que carcome todo el sistema y eso daña obviamente el funcionamiento de una nación. Entonces, Nayib Bukele lo que dijo es, yo voy a tomar por mi cuenta a esta gente que ya la tenía enfilada y simplemente se fue contra este sistema que obviamente para Estados Unidos se supone era una colaboración, ¿no? Los fiscales y el sistema judicial era aliado del gobierno estadounidense. Vamos a ver el video, Margarita, que continúa. En Occidente hablaron de una inclinación hacia el autoritarismo y enfrentamiento con las instituciones tradicionales. La destitución de los magistrados y del fiscal general fue vista por Estados Unidos como un paso hacia la consolidación de un poder casi absoluto. Una acusación que Bukele ha rechazado, argumentando que las destituciones eran necesarias para combatir la corrupción y reformar un sistema judicial que considera obsoleto y corrupto. El discurso de Kamala Harris en este contexto se presenta no solo como una crónica, sino como una advertencia. La vicepresidenta ha dejado claro que Estados Unidos no tolerará acciones que perciba como un debilitamiento de la democracia en su hemisferio. Sin embargo, la postura de Harris también puede interpretarse como una amenaza a la soberanía de El Salvador, ya que implica una intervención directa en los asuntos internos del país. La posible candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos plantea muchas interrogantes. Si Kamala llega a la Casa Blanca, es probable que la política estadounidense hacia El Salvador se endurezca aún más, con un enfoque en presionar al gobierno de Bukele. De hecho, es probable que intenten alinear a Bukele con los estándares democráticos que supuestamente Washington defiende. Esto podría implicar sanciones económicas, restricciones en la cooperación y una mayor presión diplomática, lo que sin duda afectaría a la economía y la política interna de El Salvador. Históricamente, Estados Unidos ha utilizado su poderío económico y militar para influir en la política de América Latina. La doctrina Monroe, proclamada en 1823, estableció que cualquier intervención por parte de potencias extranjeras en los asuntos de las Américas sería vista como una agresión que justificaría la intervención estadounidense. Aunque los tiempos han cambiado, la misma esencia de esta política sigue todavía vigente y también la postura de Kamala refleja esta tradición de intervención bajo el pretexto de proteger la democracia. Los números impactantes de la relación económica entre Estados Unidos y El Salvador son un testimonio de esta interdependencia. En el 2021, el comercio bilateral alcanzó los 6.7 mil millones de dólares con Estados Unidos, siendo el principal socio comercial de El Salvador. Las remesas enviadas por los salvadoreños en Estados Unidos representan cerca del 24% del PIB salvadoreño. Un dato que resalta la importancia de mantener una relación estable y positiva con Washington. Sin embargo, estas mismas cifras subrayan la vulnerabilidad de El Salvador frente a posibles sanciones o restricciones impuestas por Estados Unidos. Pues yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto van a seguir presionando ni coaccionando a los países centroamericanos con ese tema de sanciones estadounidenses.
con el tema de las remesas, porque se sabe que casi todos esos países viven de las remesas que mandan los familiares que están del lado de allá a sus familias en el otro lado. Pero en el caso de El Salvador hay una situación muy específica. Hay un nuevo Salvador. Hay un presidente que ha ido por un segundo mandato, que ha comenzado recién y que ahora está enrumbando toda su gestión hacia el tema económico para evitar y eliminar precisamente esa dependencia de la que se hace alusión ahí en el video, esa dependencia económica de Estados Unidos. Así que probablemente en algún momento no van a depender tanto de las remesas, porque tampoco el dólar, como ya hemos señalado en otras ocasiones, va a ser la moneda que impere en unos años más adelante. Y yo te digo, Ivette, que siempre el tema de la injerencia estadounidense en todos los asuntos ajenos ha estado presente. Y de ahí fue que salió ese mensaje contra la corrupción que había lanzado Kamala Harris, instando en aquel momento al gobierno de Bukele a responder a la crisis institucional en El Salvador. Me estoy refiriendo a la crisis que se dio en El Salvador cuando el tema del Congreso y demás, la militarización de ese acto y demás. Y ella mandó ese mensaje y casi que dio órdenes de que respondiera a la crisis institucional en El Salvador después de la destitución de los jueces que hubo ahí por parte del gobierno salvadoreño. Y hubo declaraciones de Harris que dejaron expuesta esa postura de la vicepresidenta, que no veía con buenos ojos las destituciones del Poder Judicial salvadoreño. Y por eso ella hizo mucho énfasis en la importancia de las democracias en la región, bueno, dictando consejos como dueños que ellos se sienten y superiores a cualquier otro gobierno, mirándolos por encima del hombro, porque eso es lo que acostumbran a hacer. Ya sabemos que eso a Bukele no se lo deja pasar a nadie. Así que donde creo que ha habido los mayores cortocircuitos entre ambos líderes es en el asunto migratorio, y también en lo de la inversión extranjera. En esos temas, la relación entre ellos ha ocupado un lugar realmente fuerte, porque fíjate que si Harris llegara a ocupar el cargo de presidenta de los Estados Unidos, bueno, suponiendo que ganen las elecciones, esas tensiones yo creo que van a incrementarse en lugar de suavizarse. Por eso que acabamos de decir de las remesas, de la migración que todavía se mantiene, aunque ha disminuido con creces con todo el proyecto de seguridad que ha puesto Bukele en El Salvador. Pero esas tensiones se pueden incrementar en lugar de suavizarse porque hay precedentes muy negativos. Recordemos que hace poco Donald Trump acusó a Bukele de llenar a Estados Unidos de criminales. Así que Harris, sí, ahora Harris choca más de cerca con Bukele por el tema migratorio, porque ella ha estado involucrada más de cerca en la gestión de la inmigración y ha enfrentado críticas y desafíos relacionados con ese tema al asumir ella la vicepresidencia. Biden la había encomendado a supervisar los esfuerzos diplomáticos en Centroamérica para que abordara las causas fundamentales de la migración. Y dicen que aunque ella no estaba a cargo de gestionar directamente el tema de la frontera sur, sí logró reunir 3.200 millones de dólares en compromisos empresariales destinados a abordar factores económicos que impulsen la migración desde Centroamérica. De todas maneras, ella ha recibido muchas críticas, sobre todo de la parte de los republicanos, porque consideran que ella no es la candidata idónea para suceder a Joe Biden en la carrera electoral, porque ella no hizo bien su trabajo en el tema migratorio de la frontera. De hecho, aunque en el país centroamericano, me refiero a El Salvador, viven alrededor de 6 millones de personas, casi la mitad de ese número de personas reside allá arriba, en el norte, una migración creciente
sobre todo antes de que llegara Bukele al poder, y que ha mantenido a flote la economía salvadoreña a base de remesas. Eso está claro que ha sido así, eso no se puede negar. Pero en este marco, Bukele ha expuesto su visión sobre el plan de inmigración de Estados Unidos, y Kamala Harris se ha reunido con él y ya han discutido temas como el Estado de Derecho, como la cooperación en inmigración y la desarticulación de pandillas. Ellos ya han hablado, ya ellos se conocen, pero no hay mucha empatía. ¿Por qué? Por esa soberbia que es parte del ADN estadounidense, del hombre y la mujer estadounidense, sobre todo cuando están en la superestructura, cuando ya llegan al poder y empiezan a mirar hacia abajo a los demás, aunque sean presidentes igual que ellos. Así es, Margarita. Es que aquí en otro escenario lo habíamos hablado entre Trump y Kamala Harris, pues no se hace mucho con respecto a Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, no, y con respecto a muchos otros casos, en ese sentido es bastante complejo porque, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, Trump se metió directo con Bukele diciendo que le estaban mandando delincuentes y que no era cierto que él estuviera manejando a los prisioneros en esta cárcel, ¿no? Tuvieron que de hecho llamarle la atención por sus declaraciones y tuvo que disculparse, pero ya el daño estaba hecho. Y Kamala Harris, pues obviamente con este tema de la destitución del fiscal y de miembros de la corte, pues salvadoreña, pues obviamente dio un parte de ustedes no tienen por qué hacer eso porque están violando la democracia. A mí me encanta, Margarita, ese pensamiento gringo de es que defendemos los principios fundamentales de la libertad y de la democracia y los derechos humanos cuando son ellos los que primero los violan en todas partes del mundo. Se meten a los países, nombran gobiernos a su acomodo, hacen una cantidad de procesos bélicos para su beneficio y la gente lo sigue como si fueran borregos. En este sentido, por ejemplo, Kamala Harris ha sido criticada por su postura con el respecto a al tema de la migración. No solamente fue nuestro amigo Donald Trump quien se le fue encima, sino también parte de algunos miembros del Partido Demócrata también la criticaron porque ella solamente se limitó a hacer unos esfuerzos diplomáticos, digámoslo así, con respecto al manejo de fronteras. ¿Sí? Dicen ¿Sabes que por qué ella... me río? ¿Sabes por qué me Mm, río? Es la verdad que es una cuestión dura de reconocer. Pero leí una nota hace tiempo que Kamala Harris había llegado a un campamento de personas que estaban empantanadas hacía tiempo ahí y que corrían unas zanjas, de agua pestilenta y la gente estaba enferma y ella se mostró asqueada, hizo un gesto de asco en ese lugar. Y eso se me quedó en la mente, digo, esta mujer no sirve para, ni siquiera tiene la diplomacia ni siquiera sabe fingir que se compadece de esas personas. Así que no hizo bien su trabajo en los lugares que visitó en la frontera y yo creo que eso le va a pesar en su posible carrera electoral. electoral si es que la nombran candidata. Eso es cierto, Margarita. De hecho, ella en 2021 se había comprometido con el sector privado de invertir, mejor dicho, que el sector privado invirtiera en Centroamérica más de 5.000 millones de dólares para promover oportunidades económicas y reducir la violencia en la región, porque países como Salvador, Guatemala y Honduras pues representan la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos. Entonces, este esfuerzo, pues no fue así como muy fructífero, ¿cierto? En este momento, digamos que no hay algo
consolidado ni fuerte para decir que sí lo hizo, pero fíjate, lo que sí hizo fue llegar a criticar a un gobierno que está haciendo su mejor esfuerzo en la medida que lo tiene Bukele. Bukele lo está haciendo bien. Obviamente tendrá cosas que criticarle como todos, pero está haciendo una gestión que le ha funcionado, y el principal foco precisamente que él estaba atacando primero era la seguridad, algo que no han hecho para nada los Estados Unidos con respecto a las políticas de seguridad en la región. Eso para nada. Ellos, si no meten militares y bases, eso no los deja tranquilos, ¿sí? Lo demás no importa. Programas de inversión, incluso en su propio terreno, en su propia tierra, programas de inversión social, de mejoras a la salud, a la educación, no los ha habido. Y ahí los vemos todos los días en noticias, con la gente en la calle, con la gente durmiendo en carpas, comiendo de los centros comunitarios porque no tienen con qué. Gente que se queja que su ingreso era bueno en dólares y ahora no les alcanza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una posición bastante simpática cuando tú buscas pegarle a los demás porque no tienes la capacidad de mejorar lo que has hecho al interior. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Bien. El discurso de Kamala Harris en este contexto se presenta no solo como una crónica, sino como una advertencia. La vicepresidenta ha dejado claro que Estados Unidos no tolerará acciones que perciba como un debilitamiento de la democracia en su hemisferio. Sin embargo, la postura de Harris también puede interpretarse como una amenaza a la soberanía de El Salvador, ya que implica una intervención directa en los asuntos internos del país. La posible candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos plantea muchas interrogantes. Si Kamala llega a la Casa Blanca, es probable que la política estadounidense hacia El Salvador se endurezca aún más, con un enfoque en presionar al gobierno de Bukele. De hecho, es probable que intenten alinear a Bukele con los estándares democráticos que supuestamente Washington defiende. Esto podría implicar sanciones económicas, restricciones en la cooperación y una mayor presión diplomática, lo que sin duda afectaría a la economía y la política interna de El Salvador. Históricamente, Estados Unidos ha utilizado su poderío económico y militar para influir en la política de América Latina. La doctrina Monroe, proclamada en 1823, estableció que cualquier intervención por parte de potencias extranjeras en los asuntos de las Américas sería vista como una agresión que justificaría la intervención estadounidense. Aunque los tiempos han cambiado, la misma esencia de esta política sigue todavía vigente, y también la postura de Kamala refleja esta tradición de intervención bajo el pretexto de proteger la democracia. Los números impactantes de la relación económica entre Estados Unidos y El Salvador son un testimonio de esta interdependencia. En el 2021, el comercio bilateral alcanzó los 6.7 mil millones de dólares con Estados Unidos, siendo el principal socio comercial de El Salvador. Las remesas enviadas por los salvadoreños en Estados Unidos representan cerca del 24% del PIB salvadoreño, un dato que resalta la importancia de mantener una relación estable y positiva con Washington. Sin embargo, estas mismas cifras subrayan la vulnerabilidad de El Salvador frente a posibles sanciones o restricciones impuestas por Estados Unidos. En los últimos años, Bukele ha buscado diversificar las relaciones internacionales de El Salvador, acercándose a países como China y Rusia. Este giro hacia nuevos aliados es visto con recelo por Estados Unidos, que teme una pérdida de influencia en una región históricamente considerada su patio trasero. La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, una decisión audaz y controvertida de Bukele, también ha sido criticada por Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales, que advierten sobre los riesgos asociados con la volatilidad de las criptomonedas. Kamala Harris representa una visión que choca frontalmente con la política pragmática y autoritaria de Bukele.
La vicepresidenta se ha vendido como una defensora vocal de las causas profundas de la migración, como la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades económicas, aspectos que están profundamente interconectados con la gobernanza en El Salvador. Su insistencia en la independencia judicial y la transparencia es vista por los seguidores de Bukele como una intromisión en la soberanía del país y un intento de imponer un modelo político ajeno a la realidad salvadoreña. Si gana Kamala, todo se irá al cuerno. Upa. Una declaración bastante... Pensé que iba a decir otra cosa, ¿eh? Sí, así pero es. A buenos, ¿cómo es? A bien, buenos entendidos, ¿cómo es? A Bueno, buen entendedor, pocas palabras pocas bastan. palabras. Bueno, yo también voy a decir que guerra avisada no mata soldado. Ese es otro proverbio muy efectivo. Y acabo de anotar acá un dato, dice el 24% de las remesas, o sea que las remesas que provienen de Estados Unidos a El Salvador significan el 24% del Producto Interno Bruto de ese país. Y esto, Ivette, me parece, por eso decía, guerra avisada no mata soldado, ya le está diciendo a Bukele que hacia eso tiene que enfilar su gestión para hacer que el país no dependa de ese 24% que viene de Estados Unidos. Porque si ellos son capaces de hacer una economía, un plan económico más robusto, donde desarrollen como tienen los renglones del café, ese café oro maravilloso, ese lanzamiento que él hizo de su propia marca de café, el potencial turístico tan grande que tienen aún inexplotado, que está prácticamente por eso, porque no había seguridad y por eso los turistas no se atrevían a acercarse a ver esas bellezas de esos paisajes que hay, todos esos recursos naturales. Si todo eso se pone en marcha ahora en esta segunda vuelta al poder que tiene Bukele, yo creo que las remesas van a ir quedando muy de lado y la dependencia también. Por tanto, no habría por qué temerle a ninguna coacción ni a ninguna sanción que seguramente el imperialismo norteamericano, estadounidense, va a querer imponerle a El Salvador, como lo ha hecho con todos los países que no logra él que se le subordinen, que se le arrodillen. Y esa es la manera de castigar. Mira, los voceros en Estados Unidos han querido suavizar últimamente las tensiones que hay entre ambos países, porque saben bien que no les conviene. Ellos saben que Bukele es un hueso duro de roer y además es un mandatario de primera línea que tiene el foco, todo el mundo tiene el foco dentro de él, un hombre de nuevo tipo con un liderazgo muy fuerte. Y ellos han dicho que por décadas los dos países han sido aliados y que en tiempo de paz y de guerra han estado juntos. Y le han sacado las cuentas. Dicen que durante el conflicto armado que hubo en la década del 80, que Estados Unidos ya había gastado más de $1 millón al día para abastecer o entrenar al ejército salvadoreño. Y a través de los años, las ayudas y las conexiones políticas, económicas y culturales se habían mantenido de forma muy variada entre las dos naciones. Pero bueno, la realidad es que ya las cosas han cambiado, ya no están así. Por eso en este caso, Ivette, El Salvador y Estados Unidos están viviendo actualmente, a mi modo muy humildemente de ver, uno de los peores distanciamientos diplomáticos y económicos de la historia reciente. Y mayor incluso que cuando partidos de izquierda llevaban el poder en ese país centroamericano. Porque Bukele sabe de qué pata cojean los gringos. Si no lo supiera, bueno, ahí lo agarran de ingenuo, pero él sabe de la soberbia, él sabe de la imposición, él sabe de ese injerencismo, y él no tranza con quienes le quieren imponer lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir en su país, en un país donde él ha sacado del mayor flagelo y del agujero negro que significa la inseguridad a manos de pandillas criminales. Y esos méritos
Seguramente que por nada él se los va a querer dejar arrebatar, mucho menos por ningún estadounidense, ni por Donald Trump, ni por Kamala Harris, ni por Joe Biden, ni por Blinken, ni todos esos que han visitado El Salvador y han coqueteado, digamos, con tratando de congraciarse con Nayib Bukele. Pero bueno, ya sabemos que la independencia judicial, económica y política de El Salvador no tiene, no se pone en juego, no se negocia. Y por eso ellos auguran, por eso yo auguro, como se dice ahí en el video, que van a ser más drásticas las relaciones. Bueno, yo creo que van a ser en lo diplomático unas relaciones tensas entre ambos países, porque ya ha habido, repito, señales de intromisión estadounidense en los asuntos internos de El Salvador. Así es, Margarita. Es necesario que se tenga pues una claridad sobre el tema del gobierno que viene, como sea Trump o sea Harris, en caso de que se ratifique y continúe adelante, aunque ya tuvo el espaldarazo de los Obama, que parecía indicar que era como lo que faltaba. Cualquiera de los dos tiene una visión muy compleja acerca de las relaciones con América Latina y no va a ser para nada fácil para ninguno de los, o sea, para los gobiernos en Latinoamérica no va a ser nada fácil en relación con las políticas gubernamentales de cualquiera de los dos. Así que pues estaremos muy pendientes de ese desenvolvimiento y pues yo diría, Margarita, rezar para que sea lo que mejor nos convenga, aunque en ese sentido no sé, la verdad que se puede ser peor. No se sabe qué puede ser peor. La verdad, nosotras como mujeres pudiéramos estar abogando y deseando que sea alguien de nuestro género que ocupe la presidencia, porque bueno, sería algo así como reivindicar el rol del liderazgo femenino en nuestro continente, ¿no? Que llegue una mujer más al poder, como ya hay acá presidentas, como ya estuvo Cristina Fernández, como está Xiomara Castro, como hay otras mujeres en el poder, bueno, que llegue también una mujer y sobre todo afroamericana a la Casa Blanca. Pero si va a seguir la misma trayectoria política de injerencismo, de soberbia, de dominación, de expoliación, de todo lo que hace Estados Unidos con el resto de los países del mundo, entonces la verdad que sea quien tenga que salir, que lo defina, por supuesto, con toda la soberanía del voto, el pueblo estadounidense. Ellos, en definitiva, son los que van a sufrir, en primer término, el fracaso de sus decisiones, si es que toman una decisión desacertada, como ha pasado acá en la Argentina, que se equivocaron en las urnas y ahora se está sufriendo el que decidieron, a quien decidieron darle el voto. Y bueno, déjame entonces, para no pasarnos a otro tema que da para otro programa, agradecer como siempre la amabilidad de nuestra audiencia que nos continúa escuchando día tras día y invitarlos a seguir estos temas, siempre de gran expectación política, por la repercusión que tienen para, sobre todo para la patria grande, para todos los habitantes de nuestro continente. Todo lo que sucede en Estados Unidos o en los países centroamericanos y en los de Sudamérica es de interés para todos por igual. Así es que muchas gracias, reitero, y también les hago llegar la invitación a que se sumen a nuestro canal de la Patria Grande, Prensa Alternativa. Así es, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia. Síganos en esta aventura, ¿no? de análisis de geopolítica, de geoeconomía. Estaremos muy atentos a todos los acontecimientos que vengan.
Y como siempre, invitarlos a que se sumen, como ya lo dijiste tú, a nuestro gran proyecto. Vuélvanse miembros, que vienen muchas cosas importantes para los miembros del canal. Y los dejo con la frase del día. La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Lo dijo Charles Bukowski. Como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.